Bueno, primero gracias por la paciencia. Eh, Creemos que salió súper bien el video y quiero contarles lo siguiente. Este video, con la ayuda de la inteligencia artificial, lo hicimos en base a los artículos que publicó Miguel Ángel en el blog Por Amor al Paraguay. Entonces ahí ustedes van a encontrar todo el desarrollo de estas ideas, van a poder leerlo y en detalle. Es solamente que para facilitarlo, como es en un blog, lo dividimos en 4 secciones o 5, creo que 4 o 5. Entonces para que ustedes puedan verlo. Lo otro es que nosotros también, como ustedes saben, el, solemos prepararnos un poquitito y vamos a ir utilizando este cartel que vayan apareciendo acá algunas preguntas que nos hicimos con un grupo de gente después de ver el video. También eso lo vamos a subir aquí en Facebook para que ustedes lo puedan tener al final para que se queden tranquilos. Bueno, Miguel, eh, hay cosas que vos colocás aquí en lo que escribís y en lo que resume este video que son como muy fuertes de escuchar. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a buscar un culpable, a señalar una causa externa, ¿no es cierto? Y no somos muchas veces protagonistas en los procesos. No nos vemos como parte de lo que está aconteciendo, sino muchas veces como observador. Entonces, lo primero que a mí me llamó, no digo que me chocó, pero sí me golpeó, ¿no es cierto? Porque es una frase fuerte y que es esto que vos pones aquí, vamos a ver si sale la tecnología. Hablas de una frustración democrática. O sea, ¿qué es eso? O sea, estamos frustrados hoy en día. Esa es parte de nuestra realidad. Bueno, yo creo que, yo creo que sí, que estamos profundamente frustrados en general. Hay una apatía, tal como en el documento se expresa, y en el video también. Hay una desorientación muy grande en todos los sectores. Y yo hago esa afirmación a partir de 4 experiencias, de 4 fuentes que quiero mencionar para que la gente también tenga en cuenta eso, ¿verdad? La primera es la observación, lisa y llana, es decir, hablando con la gente, hablando con gente conocida, compañeros, amigos, es decir, se siente el clima de desesperanza. No quiero decir que haya gente que que todo el mundo está desesperanzado, pero es el clima preponderante que existe hoy en muchos sectores de la ciudadanía, ¿verdad? Que esto esto va a seguir así, esto no se puede cambiar, etcétera, etcétera. Los medios, uno se pone a ver los noticieros de los medios y digamos que es muy pesado eso, verlo todos los días. Eh, las redes, miremos las redes, ¿verdad? Todo el mundo criticando, puteando por las redes contra todo, pues. Y eso sería como así, lo que se siente en el ambiente. Después tenemos lo que yo le llamo los fenómenos disruptivos en materia electoral. Mm. Fenómeno como el de Trump. Es decir, uno se pregunta cómo este señor llegó a presidente, ¿verdad? Un delincuente que tiene algo así como 24 causas judiciales, está acusado, está penalizado y lo mismo de presidente. Entonces uno dice, Dios mío, acá pasa algo muy, muy jodido, digamos, ¿verdad? Y después tenemos triunfos como el de Milei, que despertó Mm. un entusiasmo enorme. Que nos visitó hace un par de días. Estuvo por acá a instruirnos sobre cómo ser un país más progresista. Eh, Bukele, yo me espanto de cómo Bukele es aceptado acá en Paraguay. Bukele es un ídolo, ¿verdad? Y Bukele es una opción totalitaria.
Pero le gusta a la gente, le gusta porque ve que hay como una solución, ¿verdad? Le metió en cana Exactamente. creó una cárcel para 60.000 personas y hasta preso de Estados Unidos va a traer ahí. Bueno, Entonces sería, eh, Miguel, el tema como que el, la promesa o las instituciones democráticas de la convivencia, etcétera, no nos resuelven, entonces me frustro y entonces acepto claro, una solución como la Bukele. O sea, claro, a eso, o sea, esa es digamos, sería como una de las consecuencias de la claro, frustración. claro. Y acá tenemos en Paraguay lo que pasó en el 2023, el fenómeno Payo, ¿verdad? Que haciendo payasadas de alguna manera y diciendo barbaridades, se iban como locos los jóvenes detrás de él. Bueno, por eso le gusta a los jóvenes o a la gente que no entiende lo que hay detrás de la política, ¿verdad? Y no se vio que ese era un fenómeno que rompía a la oposición justamente para que no triunfe en las elecciones de la oposición. Bueno, después están los análisis especializados, que es otra fuente, ¿verdad? Se publican en todos lados, a Sí, nivel constantemente. internacional, a nivel nacional, en fin, hay abundante material. Pero a mí el material que me impactó mucho y que me sirve mucho de referencia para decir estamos bastante mal, estamos bastante mal, son los análisis de Latinobarómetro. Latinobarómetro es una empresa chilena Ujú. que hace encuestas sobre la percepción democrática de la gente, alcanza a más de 600 millones de personas en toda Latinoamérica, desde 1995 está trabajando, y Latinobarómetro nos dice que en Paraguay, fíjense el dato, solamente el 40% de la población prefiere un sistema democrático. Ese es un dato del 24, fue, si no me equivoco. Del 23. Del El 23. 23 fue el último informe. Yo no conozco todavía el informe 2024 de Latino Barómetro, pero no es solamente eso, sino que del 2020 al 2023 empeoró la cosa. Porque había un 44% de gente que quería, que defendía la democracia y hoy hay un 40%, o sea, hoy digo, al 2023 había un 40%, a lo mejor hoy si pasamos vamos a estar ya por el 35% nomás ya de gente que prefiere la democracia. Y la gente prefiere una salida autoritaria si soluciona los problemas. Y ahí vamos a entrar después en otro tema, que es el tema de la autoridad, que es un tema muy particular y muy sensible, porque lo que la gente espera es que venga un Bukele o que venga un Trump o que venga un nuevo Stroessner o Pero, que... claro, pero ahí yo Es, te planteo algo. ¿No será que es una pregunta que te quería hacer también? ¿No será que la gente lo que quiere es alguien, ¿no es cierto?, que tenga poder, ¿no es cierto? Una persona que pueda, que tenga la suficiente fuerza, la suficiente contundencia para cambiar las cosas. sí, O sea, porque es, mismo en la jerga común se dice, bueno, tenemos que llegar al poder y ahí sí, vamos a cambiar las cosas. O sea, sí. eso, ¿qué tan, o sea, qué significa llegar al poder? ¿Quiénes tienen poder en Paraguay? ¿Qué nos enseña nuestra historia? Porque también en tu video hablas de eso un poco. Eso es un mito, Un eso mito. es un mito, es una ficción. Mm. Y lamentablemente la oposición paraguaya funciona en base a mitos y ficciones. Y por eso está Ujú. donde está también la oposición. No puede avanzar, ¿verdad? Hasta que nos recapaciten poco sobre esos inventos que se crean, como por ejemplo el tema del poder. La gente nos dice, ustedes estuvieron en el poder y no hicieron esto o no hicieron lo otro. Exactamente. Nosotros nunca tuvimos el poder. Pero estuvieron en el gobierno. Estuvimos en el gobierno, pero el gobierno no es el poder. Y te voy a poner un ejemplo. Mm. Te voy a decir cuáles son los tres grandes mitos de las propuestas de la oposición. Tres Espera, enormes mitos. bien, porque esa es otra pregunta, acá la pongo, ¿no es cierto? Ya. Eso, pues vos hablas de mitos electoralistas, o sea, ¿cuáles son? Y O sea, ¿cuáles? te voy a explicar, voy a tratar de explicar lo que yo pienso, digamos, para nuestra audiencia, ¿verdad? Acá se decía, Stroessner mandaba. Cierto. ¿Ah? Stroessner tenía el poder y ese poder estaba secundado por la Fuerza Armada, por el Partido Colorado, etcétera, etcétera. ¿Y quién le tumba a Stroessner en 1989? Rodríguez.
Rodríguez, que era Y el Partido Colorado. y el Partido Colorado, el sector tradicionalista. Sí. Entonces viene la pregunta que tenemos que hacer. ¿Stroessner tenía el poder? ¿Stroessner tenía el poder? Bueno, Evidentemente que no. Si el Partido Colorado le mm. tumbó, evidentemente Stroessner no tenía el poder. Y entonces, ¿qué es el poder? Porque hoy, ¿qué quiere hacer la oposición? Segundo mito. Quiere tumbarle al Partido Colorado porque el Partido Colorado tiene el poder. El Partido Colorado no tiene el poder. El ¿Y, poder no es eso. y quién tiene el poder El entonces? gobierno tiene el Partido Colorado. Sí, el Parlamento. Ahora, entonces viene la pregunta, pero entonces, ¿qué es lo que es el poder? El Parlamento del poder no es el poder. El Parlamento, estamos viendo las últimas payasadas lamentables, digamos, del Parlamento. No me vaya a decir que en el Parlamento está el poder. Están los votos para canalizar leyes, propuestas o lo que sea que le interesa a ciertos sectores. Entonces el poder real no aparece en escena porque está por detrás de todas estas instituciones del Estado. Y ahí viene el tercer mito. El tercer mito es el que la gente cree, la oposición cree que si llega al gobierno tiene el poder. Y bueno, Ya vimos que no es así. bueno. ¿Verdad? Y lo esencial del poder es que el poder es transnacional. Stroessner no hubiese caído si no colaboraba Estados Unidos. Estados Unidos tuvo interés en sacarlo a Stroessner porque Stroessner molestaba ya a esa altura del partido. Antes tuvo el poder, antes fue respaldado por el poder transnacional, por el poder internacional. Pero no es la persona la que tiene. Y acá creemos que el presidente, acá el dicho es, el presidente tiene la lapicera, el presidente no tiene nada. Nosotros tuvimos la experiencia y es toda una ficción. Entonces el que cree que ganando las elecciones y tomando el poder ejecutivo o teniendo una bancada importante en el poder legislativo ya tiene el poder, está, discúlpenme el término, meando fuera del tarro. Es una ficción del poder, no está el poder ahí. El poder es el poder económico, las élites que manejan el país. Y eso es lo que muestra el video. Ahí en el video explica, explicita dónde está el poder, en el agronegocio, en las corporaciones multinacionales, en sectores, ciertos sectores del empresariado. Hoy Peña tiene el poder, hoy Peña no tiene el poder. Está apoyado por un sector del poder que es Cartes. Cartes sí tiene un sector del poder, ¿verdad? Porque es un poder a la vez económico, político y cultural. Acá la industria del contrabando sostiene un sector importante de la población. Pero ahí yo te pregunto una cosa. Vamos a hacer una contra, utilizando la misma idea de mito. ¿No podrían decirte que eso que vos estás planteando sobre esa oligarquía, sobre quién tiene realmente el poder, no es muy conspiranoico? ¿No es mucho una lectura setentosa? ¿No es una querer trasladar, digamos, siempre en el gran hermano el que mueve los hilos? O sea, ¿cómo podríamos? Porque por un lado, vos decís, hay una frustración democrática, ¿no será que esa frustración la queremos compensar con el hecho de que culparle a ese gran hermano al exterior? Porque ahí después yo quiero entrar, porque ¿a dónde voy? ¿No es cierto? Si la democracia que organiza el Estado, ¿no es cierto? Y yo llego a tener democráticamente a ocupar esos cargos, ¿no es cierto? Y si no tengo poder, y si hay ese gran hermano, entonces ahí me entra y bueno, ¿quién tiene la autoridad para regir este país? El problema de la autoridad que vos más o menos dices cuál es nuestra idea de autoridad. Y el poder transnacional. Es, es decir, yo creo que algo que es tan evidente, es decir, no lo es para la gente, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, vos me decís, ¿Qué interés puede tener Estados Unidos en Paraguay? no es solamente Estados Unidos, Mm. ¿verdad? Es Facebook, es Ah, Microsoft, son las grandes corporaciones, las corporaciones del alimento, de la soja. ¿Cómo le llama
le llamaba una empresa que se llamaba Syngenta, que tenía productos para la agricultura empresarial, ¿verdad? Le llamaba, aparte de Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay inclusive, le llamaba la República Unida de la Soja. Ese es un poder, porque ellos manejan toda la producción y comercialización de alimentos, semillas, industrias, etcétera, a nivel mundial. Ese es un poder. El poder financiero es un poder. Ujú. Eh, o sea, esos son poderes que determinan realmente para dónde tiene que ir la economía, para dónde tiene que ir la política. Esos son los que le imponen a los políticos o les fuerzan o les presionan o les compran para que hagan lo que a ellos les interesa. Ese es el poder. Ahí tengo un alto. Primero, porque estoy más frustrado con la democracia. Ni yo, la democracia creo que está frustrada después de lo que hemos escuchado hasta ahora. De vuelta, esto es como un trabajo de construir el conocimiento juntos, son hipótesis. Por eso sería interesante, Miguel, lo te propongo. La gente está participando, está escribiendo, está chateando. Entonces, no sé si Rocío nos puede leer alguno. Le paso acá el micrófono a Rocío. Y para leer algunos de los comentarios de la gente que está asistiendo a este encuentro que estamos teniendo aquí en casa. Gracias, Beto. Gracias, Miguelo. Juan Gabriel Espínola nos dice, esa apatía, esa desesperanza no está significando que en el fondo del ser se está apegado en la búsqueda del Salvador, del líder. Y sigue Gabriel diciendo, una posible causa no tiene que ver con que los sujetos del campo popular hemos defraudado en función dirigencial, digo bien. No tenemos la decisión de aceptar que cometimos errores y no hemos rectificado y seguimos en la misma senda. Bueno, siguiendo un poco lo que plantea Gabriel, entonces es la siguiente pregunta que yo tenía para vos, que es, ¿cuáles son nuestras ideas de autoridad que intervienen hoy en nuestra democracia? O sea, ¿quién tiene autoridad? O sea, ¿cómo se construye la autoridad en este contexto democrático actual del Paraguay? En primer lugar, yo quiero distinguir eso que estábamos hablando del poder como un poder conservador, Ujú. el poder tradicional, el poder explotador, el poder que genera pobreza, genera desigualdades, genera miseria, genera incapacidad de leer, genera precarización educativa, genera precarización de salud, etcétera, etcétera. Eso hace ese poder. No es el único poder. Vamos Ujú. a ver que después hay otro poder, pero ese todavía está en desarrollo, digamos, no está Ujú. desarrollado, está en proceso, que es el poder de la ciudadanía. Pero para eso tenemos que volver un poco atrás a lo que decía Gabriel y lo que vos estabas preguntando, y trazar una línea histórica desde la conquista y la colonia de Paraguay, porque eso forja nuestra cultura, nuestra mentalidad, nuestra manera de entender la realidad. Y influye hasta hoy, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es esa línea, digamos? El hecho de considerar precisamente el poder desde la figura de autoridad del explotador, del conquistador, del colonizador, del que impone, ¿verdad? Ujú. Porque esa es nuestra historia. Eh, Entonces tenemos que trazar una línea entre los caraí, que era el nombre que los guaraníes le pusieron a los españoles, porque pensaron que eran hechiceros ujú. itinerantes que recorrían sus aldeas, sus guaras, lo que ellos le llamaban el guara, ¿verdad? Su Ujú. tierra, su tierra natal, vamos a decir, su origen. Eh, Al principio pensaron que eran hechiceros, ¿verdad? Porque venían con caballos, metal, Ujú. pólvora, qué sé yo, cosas muy raras para ellos. Y le pusieron el nombre de los hechiceros, que Ujú. eran los caraíbas. Ujú.
el nombre de Caraí viene de ahí, digamos, ¿verdad? De que eran hechiceros, eran seres superiores, eran mágicos, eran seres mágicos. Y esa mentalidad mágica era propia de los guaraníes. Los guaraníes creían en la magia. Los guaraníes tenían una cultura neolítica. Ellos usaban hacha de piedra, digamos, no conocían el metal todavía. Eran seminómadas, empezaban las chacritas, la pequeña agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Esa figura del caraí, del explotador, del que está más arriba que nosotros, es lo que se va desarrollando a través de la figura del encomendero, que era el dueño de las tierras, de las mujeres y del trabajo indígena, los patrones, las empresas, y aparecen también las figuras dictatoriales como extensión de ese concepto de autoridad. ¿Verdad? Nosotros nos sometemos a la autoridad viene de arriba, y el concepto de que la autoridad es superior proviene de la mentalidad mágica neolítica, no proviene de la mentalidad de la modernidad, de la democracia, de la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, en la cual se basa nuestro Estado nacional, sino que viene de allá, del fondo de la colonia, digamos. O sea, que nosotros estamos hablando acá de una experiencia de autoridad y poder que se va construyendo en la convivencia, no de una construcción conceptual de un Estado, de una democracia. O sea que eso sí convivimos nosotros con esas palabras, con esos conceptos, pero lo que prima es una experiencia que vos decís que se remonta a los pueblos originarios, ¿no es cierto?, a la forma en que fuimos colonizados, conquistados, y después cómo en el periodo de la independencia se replica para sostener el poder y la autoridad aquello que dio resultado antes. Así mismo. De ahí nos viene la idea de autoridad. Por eso que nos resulta absolutamente irracional enfrentar a la autoridad. Nosotros nos sometemos a la autoridad, al uniforme, al militar, al policía, al presidente. Fíjate la figura de cuando se le nombra al presidente de la República, aparte de ponerle la banda presidencial, se le entrega un bastoncito de madera así. Sí, el bastón de mando. El bastón de mando. ¿De dónde viene la figura del bastón de mando? El bastón de mando es lo que en la encomienda se conocía como la vara. La vara era el poder que el encomendero le daba a un cacique para que salga a buscar indígenas para venir a trabajar para el encomendero. Y ese cacique, que era como una especie de presidente seccional, no trabajaba en la encomienda, no tenía que ir a trabajar a la casa del patrón, ni su familia, ni nada, y recibían una serie de prebendas. Entre ellas recibían carne, por ejemplo, carne de vaca, que era una cosa que los guaraníes de esa época apreciaron muchísimo cuando llegaron las vacas, porque dejaron de cazar y recolectar prácticamente, ¿verdad? Entonces se adherían a los patrones que eran los encomenderos, dependiendo de ellos, y ellos le nombraban a algunos caciques, que eran como los sargentos de compañía, o los jueces de paz, o los delegados de gobierno de Stroessner, que eran los que administraban la recolección de brazos para las casas y las chacras de los encomenderos. De ahí nos viene también la idea de autoridad. Por eso que la autoridad en la democracia moderna, esa democracia que viene del Renacimiento, del Estado moderno, del nacimiento de los Estados nacionales, de la Revolución Francesa, da la vuelta a la idea de autoridad y dice, no, la autoridad no viene ni de Dios, ni de un ser superior, ni de la magia, ni de nada, sino que viene de los ciudadanos. Los ciudadanos se juntan y deciden qué es lo que quieren hacer para poder convivir de la mejor manera posible. Y la autoridad es una representación del poder del ciudadano. Y acá es al revés. La autoridad es la que tiene el poder y los ciudadanos somos
los que andamos arrastrados sufriendo las consecuencias de las macanadas que hacen las autoridades. Bueno, pero ahí entonces viene el siguiente paso, ¿no es cierto? Porque vuelvo a la frustración que está generando, o sea, tenemos un problema con el poder, ¿dónde está el poder? ¿Quién ejerce el poder? ¿Quiénes son los poderosos? Segundo, tenemos un problema con estos mitos electoralistas que tenemos. Tercero, tenemos un problema con la construcción de la autoridad. Entonces, mi siguiente pregunta, ¿no es cierto? Que la que a mí me ahora realmente me inquieta es ¿cuál es el combustible de la democracia en un contexto de poder y autoridad como el del paraguayo actualmente? O sea, está bien, podemos estar frustrados, pero seguimos creyendo que la democracia es el camino para construir, como nosotros decimos siempre, esa patria soñada. Entonces, pero bueno, ¿cuál es el combustible? ¿Cuál es la leña? ¿Qué le echamos para que funcione? Y la democracia es una responsabilidad ¿De quién? tuya, mía, de la gente que nos está en este momento escuchando, está participando de este diálogo, de los ciudadanos, de las ciudadanas, de cada persona. ¿Sabes por qué te pregunto el de quién? Porque nosotros, quieran o no, tenemos como esa imagen que la democracia es una responsabilidad como más institucionalidad, o sea, más, es responsabilidad de los partidos políticos, es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad... Por eso cuando decide nosotros, sí, yo me voy y voto, digo, ¿no? Entonces, y hasta ahí a veces queda el tema de, bueno, soy irresponsable de la democracia. No, no, así no funciona la democracia. Así no funciona. Así, a ver, así proponía Carlos Antonio López que funcione la democracia en una época, allá por 1854, donde le decía a los ciudadanos, ustedes tengan mucho cuidado en elegir a sus autoridades, ¿verdad? Y déjenle a la autoridad que haga lo que le corresponde para que todos ustedes vivan mejor. Ah, y decía la gente, ¿y si el gobernante es un falluto? ¿Verdad? Se le puede criticar, y decía Carlos Antonio López, no, no, decía en su catecismo político, que se salió en 1845, pero se editó en 1855, decía, no, no, es de patriotas criticar al gobierno. Confíen en que el gobierno va a cambiar solo, se va a enderezar y va a hacer lo que tiene que hacer. Y, Y es el concepto mágico de autoridad. bueno, pero es que nos decían, no seas contrera, no seas zurdo, no seas... Sí, claro. Entonces, No protestes, no protestes, callate, no hable política. O sea, portate bien. Exacto. Bueno, es la misma idea que existe acá. Fíjate que acá mucha gente dice, el Estado tiene que solucionarnos. Y la gente no El ve estado presente. el Estado, dicen. ¿Y qué es lo que es el Estado? El Estado somos nosotros. El Estado somos la colectividad de personas que vivimos en un territorio y tenemos una ley común y un gobierno común, etcétera, etcétera. Pero somos nosotros. En el video dice un auto sin motor, una democracia sin ciudadanía responsable, militante, organizada, activa. No es democracia, es una ficción de democracia. Ahí te hago una pregunta. Pero yo laburo, le mantengo a mi familia, tengo que ir al supermercado y pelearme para que me alcance. Me voy en un colectivo que no funciona. A veces me voy caminando. Apenas llego a final de mes. Entonces, ya no estoy haciendo mucho y también me tengo que preocupar de la democracia. Ah, depende. Si no querés que te pasen por encima, si querés, si estás preocupado por aquello que es el bien común, el bienestar colectivo, si estás preocupado por lo público, por lo que es de todos, ¿verdad? Por la limpieza en la calle. Acá, por ejemplo, no existe el concepto de lo público. Acá yo veo que hay gente que agarra y saca su basura y tira en la calle en cualquier lado. Hay un patio baldío y lleva ahí, tira la basura en ese patio baldío. ¿Y qué está representando eso? Que no tiene el concepto de lo público, de lo que es de todos. Acá lo que es de todos es de nadie.
¿Verán? El tipo que se va tomando su cervecita o gaseosa, su latita en el auto y tira por la ventanilla. Si hace eso en Foz de Iguazú, le meten una multa de la Gran 7. Si hace eso en Paraguay, queda impune. Entonces, mientras está en Foz de Iguazú, no tira su latita por la ventanilla. Pero entra a Paraguay, entra a Ciudad del Este y empieza ya a tirar su basura a la calle. Y eso refleja una ausencia absoluta de noción, de concepto de lo público. Entonces, esa persona no está preparada para la democracia. Pero ahí de vuelta, vos dijiste que nosotros en realidad no hemos construido conceptos, sino que hemos pasado por experiencias que se van transmitiendo de generación en generación. Entonces quiere decir que a lo largo de nuestra historia no hemos logrado construir ese concepto de lo público. No, yo creo que no. No quiere decir que en determinados momentos el proceso haya llevado a que sectores más numerosos de nuestra población de repente entiendan las cosas o busquen alternativas. Pero voy a poner un ejemplo así de frase nada más, porque eso exige un análisis mucho más profundo. Pero yo fui un testigo privilegiado. Cuando la gente le eligió a Lugo, legítimamente la gente aspiraba a mejorar las cosas, ¿Cierto? pero aspiraban a mejorar las cosas nombrándole a una persona que con su magia de país iba a cambiar la situación de la gente. Porque ¿con qué otra arma tenía Lugo? No tenía ningún arma. Es decir, manejaba parte del Poder Ejecutivo. Parte del Poder Ejecutivo ni le respondía, ¿verdad? Habían 3 senadores afines al gobierno y más nada en el Poder Legislativo, ¿verdad? Y la ciudadanía, ¿dónde estaba la ciudadanía? Y la ciudadanía estaba esperando que Lugo, que el gobierno arregle las cosas que la ciudadanía veía que había que hacer. Pero no había un involucramiento de la ciudadanía. Entonces, si nosotros no logramos articular ese poder de la ciudadanía, porque ese sí es un poder genuino, si no logramos que la ciudadanía se organice, que defienda sus derechos, que salga a la calle, que tire huevo, que grite, que saque sus banderas, que proteste, que exija la salida de los corruptos, etcétera, 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 ¿verdad? No vamos a conseguir nada. Bueno, entonces ahí nos quedan 10 minutos. Y viene perdón mi sesgo de pedagogo, ¿no es cierto? Pero mi pregunta ¿es válido pensar en la tarea de desarrollar una pedagogía para la democracia en Paraguay? O sea, voy a explicarte por qué. Si no, si yo me quedo con la frustración, me quedo inmovilizado, es lo que te digo, si al final yo estoy agobiado por un día a día en el cual prácticamente estoy sobreviviendo económicamente, socialmente, en el transporte, en la salud, en la educación, si al final yo creía o creo en la democracia y entonces voy y voto, le elijo, creo que esa persona tiene autoridad, tiene digamos, poder, pero al final nada de eso funciona, entonces puedo tirarme a muerto y decir, bueno, que resuelvan los demás. O lo que vos estás planteando, no, la democracia sí tiene un poder real que es el del pueblo, pero eso hay que construirlo, por lo que yo entiendo que voy a decir, a partir de mi participación, etcétera. Ahora, mi pregunta es, ¿existe lo que podríamos llamar una pedagogía para la democracia? Bueno, yo pienso, lo primero es que la frustración no viene del hecho solamente de que la situación está mal y es apabullante y nos aplasta, ¿verdad? Etcétera. Y que da la impresión de que los malos, los corruptos, los bandidos, los ladrones están solos en la cancha y hacen lo que quieren. No, no, no viene de ahí solamente. Viene del hecho de que no encontramos un camino adecuado para articular el poder de la ciudadanía, para enfrentar ese otro poder. Ese es un problema que exige
pensar en una pedagogía política. No sé si agregarle la noción el término político. Yo digo político porque veo que la gente no termina de entender que la democracia solamente funciona con ciudadanos preparados, conscientes, formados, ¿verdad? Que leen, que conocen sus derechos, que conocen la Constitución. Y yo le pregunto a nuestros participantes, ¿quiénes conocen la Constitución? ¿Quiénes leen sus derechos? ¿Quiénes están sensibilizados? ¿Quiénes salen a la calle a protestar por los enormes robos que estamos teniendo? Acá se hace lo que se quiere, escuchamos barbaridades todos los días. Escuchamos hace 1 o 2 días atrás que se paga $20.000 por los votos, es decir, lo dijo la propia gente que estaba ahí en el Senado, digamos. Y eso es normal para la gente. Mira, miran, qué simpático este fulano, esta fulana que dicen tal cosa. Mira un poco, che, de bárbaro, como ron. Pero nadie se mueve, nadie dice qué vamos a hacer frente a esto. Entonces, la frustración viene del hecho de no querer asumir una responsabilidad concreta. Y los primeros que tendrían que asumir son los partidos políticos que tienen que formar a la gente. No solamente, digo, pero no, los partidos políticos están preocupados en buscar el candidato para ver si le pueden bancar al Partido Colorado, porque creen que el poder es el Partido Colorado. Y nada que ver. Es decir, se le puede sacar al Partido Colorado, como nosotros le sacamos en el 2008, pero las fuerzas del poder conservador te pueden tumbar cualquier gobierno. Y eso es clarísimo. Y eso la oposición hasta hoy no entendió, lamentablemente. Yo, en el campo de lo, digamos, de lo pedagógico hay una cuestión que es fundamental, que está en nuestra Constitución, que está en nuestra Ley Claro. General de Educación, que es que la formación, la educación siempre es integral. ¿Qué significa eso? Que compromete al ser humano en relación consigo mismo, con los demás y con el mundo. Entonces, lo que a mí me suena o me resuena lo que vos decís desde una pedagogía de la democracia es comenzar a trabajar cuál es en nuestra escala de valores que nosotros construimos. Cada sujeto construye el valor que tiene la democracia y cuando de acuerdo a ese lugar que ocupa uno da más. Puede ser que uno dé el tema de salir a la calle, pero yo voy a otra cosa, me parece que es una buena metáfora o también una realidad el tema de salir a la calle, pero eso que vos planteas, conocemos nuestros derechos, defendemos nuestros derechos, o sea, hoy vemos en la Argentina, ¿no es cierto?, que por diversos motivos un hospital se queda sin presupuesto, los discapacitados se quedan sin presupuesto. Nosotros vemos acá en Paraguay lo que pasa en IPS, en el tema de la salud, en el tema de la educación, en el tema de la seguridad, en el tema de lo que es la vialidad, etc. Entonces, ahí es lo que de vuelta vuelvo al tema de, ¿será que estamos tan frustrados por todos esos elementos, que estamos inmovilizados y que necesitamos una pedagogía que nos vuelva a enamorar o de nuestros propios derechos? O sea, y cierro con esto porque quisiera también que le demos lugar a nuestra audiencia la importancia que ha tenido todo lo que es esta experiencia de Guaraña en la Plaza Viva Voz, lo que recoge José Antonio Galeano en su libro, que es una nueva forma de generar, tal vez chiquito, tal vez que es insignificante para las estadísticas, ¿no es cierto? Pero son gente que se reúne, cree y persevera, ¿no es cierto? Ahí también tal vez había alguna pista pedagógica, o sea, pienso, pero creo que tenemos comentarios, Rocío, ¿no es cierto? Para que después Miguel pueda hacer un cierre y la pregunta final, esto fue más que nada una reflexión, pero ¿cómo seguimos el próximo jueves? Si es que seguimos. Lourdes nos plantea qué piensa acerca del rol de los partidos políticos tradicionales. Y Pupi nos dice, un estudiante debe egresar habiendo conocido en profundidad la Constitución Nacional. A los 18 años va a votar.
debe saber sus derechos y obligaciones y saber elegir a las autoridades de su país. Esos son los dos comentarios. A ver, sí, efectivamente. Bueno, una acción concreta. Hoy ni los estudiantes paraguayos no tienen la menor idea de lo que fue la dictadura. ¿Cierto? Pregúntenle los maestros, los profesores, pregúntenle. Hace poco, hace 2 semanas atrás, por primera vez, vi un profesor que le pedía a sus alumnos hablar de temas como la dictadura, Itaipú, qué sé yo, temas de la realidad nacional recientes. Nuestros alumnos no tienen idea de eso. La realidad no entra en las escuelas se amurallaron contra la realidad. ¿Por qué? Porque a las autoridades y a las élites de nuestro país, esas que realmente tienen el poder, no les interesa que la gente se informe, piense, debata, conozca, cuestione, no les interesa. Entonces frenan todo ese tipo de cosas. Entonces hay mil millones de acciones diferentes que podemos hacer de diferentes tipos, ¿verdad? Y que no se hacen porque estamos esperando que venga el candidato correcto para aglutinar a la oposición y para ganar las elecciones y sacarle al Partido Colorado y ahí se va a producir el milagro de la democracia. Estamos equivocados. Ese es el mito Ese es el electoralista. mito electoral. Ese es un sueño, una ficción, yo digo, ¿verdad? Una fantasía. Y en ese sentido, los partidos políticos en general, los tradicionales y los no tradicionales, los llamados alternativos de la izquierda, del progresismo, etcétera, todos comparten la fantasía de llegar a ser autoridad para transformar la realidad. Y esa es una gran mentira, ¿verdad? Que se hacen una gran mentira, que se dicen a sí mismos, porque no lo van a hacer, no van a transformar nada, porque el poder es otra cosa y se enfrenta de otra manera. Se enfrenta con una ciudadanía consciente de pie. Ah, pero los ciudadanos hoy no están así. No, no, no están así. Pero vamos a darnos 3 generaciones, vamos a darnos 20 años para tratar de generar algo interesante, una masa crítica que nos permita sostener un proyecto de cambio que sí, está bien que sea electoral, pero que tenga el respaldo de un sector de la ciudadanía que pueda sostener eso. Entonces, podríamos decir que una gran tarea pedagógica, por ejemplo, de los partidos políticos, los líderes políticos, es salir y hablar con la gente, escucharla a la gente, generar espacios donde la gente se pueda encontrar, se pueda expresar. Es la famosa idea del coral de voces. Sería que hoy, digamos, para salir de esa frustración esa frustración democrática, necesitamos una pedagogía más emancipadora en el sentido de que el ciudadano se sienta que él es el gran protagonista, el gran sujeto de las decisiones. Entonces, cuando nosotros, digamos, vamos a llevar la protesta, ¿no es cierto? Sería como lo último, por decir. Pero lo primero es juntémonos, hablemos, exijamos, controlemos. O sea, que la gente, digamos, que tiene la representación democrática no sea un piedra libre, o sea, y no sea que, y cierro con esto, muchas veces nosotros estamos esperando que en el Parlamento se discuta, se saquen los trapos y compañía, y nosotros asistimos como espectadores. Tal vez nosotros estamos necesitando una democracia donde seamos más protagonistas. Ese sería el Exactamente. camino. Exactamente. Y yo no hago una jerarquía, no establezco una jerarquía entre las acciones, Uh-huh. ¿verdad? Una acción de protesta hoy puede ser reclamar a través de firmas, una campaña de firmas, que no sé qué efecto puede tener, ¿verdad? Eh, eh, a ver que se aclare, que el Poder Legislativo aclare qué significa eso de 20.000 guaraníes el voto. Ahí tienen que entrar, exigir que entre la fiscalía a 20 mil investigar. dólares. 20.000 dólares, No perdón, tan 20 barato, mil no. dólares. Bueno, de a poco
a bajar. Este, eh, pero no se hace eso, no. Digamos, las acciones son muy limitadas. Los partidos políticos, el gran desafío de los partidos políticos es precisamente dejar esa práctica de buscar repartirse cargos y dar cargos a sus allegados, que es lo que hacen todos los grupos políticos, sin excepción. Ni izquierda, ni derecha, ni nada, toditos son iguales en ese sentido, ¿verdad? Si todos buscan dar cargos, todos buscan tener su equipo, su gente respaldada por un empleo público, efectivamente hacer crecer el Estado y compañía. Ahora, si los partidos y sobre todo los llamados progresistas se preocuparan por llegar a la gente, hablar con la gente de sus problemas, su problema de agua, su problema de luz, su problema de transporte, su problema de salud, ¿verdad? Sus problemas de educación. Los maestros hoy hacen huelga por reivindicaciones del sector, ¿verdad? Pero no le enseñan o no van más allá en el sentido de lograr que las comunidades también se organicen para reclamar sus derechos. En algunos casos lo hacen, pero, pero, pero no es solamente el de un sector. Es decir, tenemos que buscar que la gente se vaya implicando en la búsqueda de soluciones. Y acá la tendencia es sentarse a esperar que la autoridad resuelva, porque la autoridad tiene el poder. Y a eso yo le llamo un pensamiento mágico. Ni tiene el poder, ni se va a ocupar de resolver, porque a todos estos sectores que manejan el país no les importa un corno la situación de la gente, y no va a pasar nada mientras no lo haga la misma gente, mientras la misma población, los mismos sectores de la ciudadanía aprendan a involucrarse, a presionar y a demandar la solución de sus problemas. Y eso requiere una pedagogía que yo no voy a decir, no puedo decir acá tal pedagogía, ¿verdad? Sino que es toda una experiencia histórica que hay que ir desarrollando, compartiendo, acrecentando para lograr que las comunidades se pongan de pie, digamos, frente a la situación y logremos que realmente haya una cosa más, un caracú para nuestra democracia y no solamente una cáscara como es hoy, digamos. Excelente. Primero a todos, gracias por habernos, ¿no es cierto?, acompañado. Lo que queremos pedirle realmente es que nos ayuden a resolver una pregunta que queda en el aire, que es ¿cómo seguimos? Nosotros lo que le proponemos, una forma de seguir es, tenemos prácticamente todo lo que acaba de compartir Miguel Ángel en el blog Por Amor al Paraguay. Teclean en Google Por Amor al Paraguay, van a encontrar ahí y van a encontrar los artículos de Miguel Ángel, número uno. Número dos, este video va a estar grabado, va a estar el videito que lo compartimos, también lo vamos a subir. Este esquema va a estar la foto también para que ustedes lo puedan bajar y lo puedan tener. Tercero, nosotros acá acabamos de compartir, digamos, una visión que parte de una experiencia, ¿no es cierto? Que nos quedamos con la gran pregunta, ¿cómo seguimos para no crear una frustración, para poder revertir, digamos, esa democracia que tenemos en Paraguay donde el poder o la autoridad no nos resuelven, sino que, y donde se nos crea una pedagogía del protagonismo. Entonces, queda todo eso, digamos, como abierto. Entonces, ¿qué es lo que concretamente le pedimos? Lo que acabamos de proponer, participar. ¿Cómo lo hacemos? Número uno, ya le dijimos lo que vamos a dejar acá, el video, el link el blog. La otra cosa que podemos hacer es invitemos a otra gente a que el próximo jueves participe de este espacio, que vea, que pregunte, que nos hagan llegar inquietudes y entonces vamos a seguir debatiendo. Tal vez la semana que viene no voy a estar sentado yo aquí, puede estar sentado un artista, un músico, un economista y vamos a seguir conversando. Porque la propuesta es esa, o sea, nuestra democracia necesita de que la conversemos, la dialoguemos, la pensemos, nos ocupemos de ella.
Hoy podemos ser pocos, ¿no es cierto? 20, 30, 40, 50, 100. Pero esa gente que está hoy aquí, que nos está acompañando, es fundamental para poder construir juntos. Si no, va a seguir siendo eso que nos decía Miguel, un diálogo de un individuo, una idea, un iluminado, un mesías, ¿no es cierto? Y al final iba a decir, sí, Miguel está haciendo su campaña para ser presidente, que es muy paraguayo, ¿no es cierto? Y cuando realmente la propuesta es, juntémonos a pensar juntos, no dentro del mito electoral. Y para mí, y cierro con esto, Miguelo, mirando la historia de la educación paraguaya, ¿no es cierto? A Ramón Indalecio, las escuelitas campesinas, mirando la experiencia de Osvaldo Chamorro, mirando, digamos, toda una época que es cierto que oscura de nuestra historia, pero también de mucha gente que inclusive dio la vida por la democracia, ¿no es cierto? Entonces, en la Plaza de los Desaparecidos nos representa eso, pero también nos representa que yo creo que en todos los partidos políticos hay buena gente, ¿cierto? En el Partido Colorado, en el Partido Liberal, en el Partido Federalista, en el Frente Guazú, hay buena gente que está esperando la oportunidad de elevar la voz y que tal vez ese es el gran desafío pedagógico. ¿Cómo hacemos para que esas voces se puedan elevar, tener impacto y que podamos salir de la frustración de la democracia? Y que este país, o sea, nuestra gente, necesitamos todos esperanza. Entonces yo me quedo con la esperanza que el próximo jueves vamos a comenzar a responder esta pregunta: ¿cómo seguimos adelante con esta tarea de pensar nuestro Paraguay actual? Porque esa es la tarea, ese es el desafío, seguir pensando Paraguay.